Ya evaluamos todo lo que había que evaluarse hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna observación que quiera pasar ahorita para analizarla? ¿Algo que quiera que revisemos sobre lo que analizamos en el examen automatizado y las actividades previas que han entregado? ¿O todo bien? Ok, el que cae otorga. Segundo punto, la semana pasada no los pude atender, aquí traía una faringitis bien agravada, entonces hablar era virtualmente imposible para mí y me iba a ir peor. Pero precisamente cayó afortunadamente con el examen automatizado que ya estaba programado, yo ya lo tenía visto así, entonces nos sirve a esta semana atacar un tema que es el siguiente tema llamado espacio público, para el cual pues, les he desarrollado una presentación que ahorita vamos a desarrollar, vamos a explicar. Me disculpan si no actualicé la fecha, la verdad es que el editable de esta presentación no lo encontré ya jamás y la voy a actualizar después cuando ya se la suba bien, eh, les voy a actualizar ¿cómo se llama? Con fecha, etcétera, ¿no? Para que la podamos analizar de manera correcta. Me la abro bien directo para poderla ver bien. Y bueno, entonces, este tema es bien importante porque nos permite hacer muchos elementos de análisis acerca del espacio público, de la ciudad y la ciudadanía, el usuario y cómo se desarrolla en función de. Hablando de ello, nos toca entrarle al espacio público y el espacio público lo podemos definir desde muchísimas situaciones. Es muy similar a la ciudad. Aquí tiene que ver con las características que el espacio público tiene y cómo son percibidos. Podemos hablar acerca de la capacidad de brindar la identidad a la ciudad o reflejar y representar a una sociedad. Piensen en Culiacán o en la ciudad a la cual pertenecen ustedes y cómo el espacio público, las plazuelas, las áreas libres, los parques, la forma en la que se utiliza ese tipo de espacios determinan y son muy singulares dependiendo del lugar en donde estés. Si vas a Guanajuato o si estás en Ciudad de México o estás en Guaymas o estás aquí en Culiacán, es muy diferente cómo se utiliza el espacio, cómo se vive el espacio y cómo se comporta la gente dentro del espacio público a cada una de las ciudades, ¿sale? Entonces, se conceptualiza desde aquellos momentos en el Ágora y el Foro Romano, en aquellas plazas del Imperio Romano, donde el espacio público era aquel lugar, espacio donde se entendía la interacción entre la comunidad, donde se hacían intercambios comerciales, académicos, conocimientos, inclusive culturales, y también se hacían esta identificación de la sociedad a través de ese tipo de espacios, Ágora y Foro Romano, que lo seguimos trayendo hacia nosotros. El Foro Romano es lo que hoy termina siendo el mercado, ¿sale? En eso se convirtió el Foro Romano. Ahora nada más se concentra en la parte de comercio e intercambio de mercancías, pero antes tenía que ver con cultura, política, sociedad, arte, etcétera, ¿sale? Y nos habla de ese actuar ciudadano. El espacio público siempre va a ser importante porque nos permite entender cuál es la potencialidad del espacio público y cómo cada uno de los elementos que nosotros incrustemos en nuestro proyecto arquitectónico puede y se va a volver un espacio público dependiendo de si la comunidad está lista y si nos permitimos hacer esta apropiación. Aquí, por decir, estamos presentando un proyecto en Lituania donde la parte de espacio público, plazoleta, es importantísima porque los espacios públicos tienen una característica bien importante. Normalmente, aunque tú no decidas hacerlo un espacio público, casi siempre sirven como nodos de interacción o nodos de relación. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio público es un punto nodal y a partir de él, déjenme, se me hace que lo voy a abrir perdóname, lo vamos a abrir, pero
en el Edge, porque ahí puedo dibujar. Espera un ratito. Sí, perfecto. Entonces, déjenme ver, vista de página. Muy bien. Entonces, aquí podemos hablar de este centro nodal y cómo me distribuyo hacia diferentes secciones de la ciudad que me sirven como elementos de transición. Y esto es bien importante y esta es una característica fundamental de los espacios públicos. Tiende a pasar esto, son como vestíbulos de la ciudad. Piénsalo como vestíbulos organizadores de la ciudad. Y este proyecto, como te digo, está en Lituania, tiene que ver con una distribución espacial y con una interacción que va a existir entre diferentes cascos. Este es un edificio comercial y este es un edificio administrativo, pero también tendríamos espacios que tienen que ver con las transiciones y distribuciones del usuario. Entonces se empiezan a mezclar sin dejar de lado que tenemos algún tipo de área verde que nos permite hacer el espacio más habitable, más confortable, etcétera, y generar distribuciones en el espacio. Entonces, esto es importantísimo, el lograr tú a partir de tu proyecto arquitectónico de séptimo semestre, permitirte la oportunidad de, aparte de hacer tu proyecto, concebir que no estás aislado, sino que también te integras a la comunidad y tienes que pensar que si a ti te toca hacer el centro comercial, porque ese es el proyecto que elegiste para séptimo semestre, pues no te quedas aislado. Si puedes hacer el proyecto de integración para la plaza de acceso, el conjunto y los motivos, entonces podría haber una situación de éxito en tu proyecto, ¿vale? Se podría marcar este tipo de elementos. Hay algo que también debemos de comprender acerca del espacio público, es que nos permite tener una identidad colectiva. Culiacán la tiene, Guamuchi la tiene, Choix la tiene, El Fuerte la tiene, y estas identidades colectivas se dan a partir de tú como usuario, el contexto, el espacio, pero también la parte cultural, la parte social, la parte política, la parte económica, y todo lo podemos entender a través de elementos estructurales de este sistema urbano, de esta ciudad, ¿sale? Tienes que comprender que todo tiene que ver con todo, y si analizamos esto desde la perspectiva de la dimensión sociocultural y un sentido de identidad y relación, podemos hablar acerca del espacio público como una evidencia o un elemento que permite motricidad y dinámica de la ciudad. Te pongo un ejemplo muy claro. eh, las riberas. Las riberas es un espacio público por excelencia que sirve como un nodo de relación. Esta no es las riberas, no lo que estamos viendo en pantalla. Sirve como un nodo de relación, pero también nos sirve como un elemento que nos permite apropiarnos de él. Creo yo que si todos hemos ido a las riberas alguna vez, todos hemos sentido esta situación, a lo mejor nunca lo hemos analizado, pero tú no sientes que necesites pedirle permiso a nadie para sentarte en ningún lugar de las riberas o para caminar de punto A a punto B, utilizar cualquier equipo que está ahí, el mobiliario, el equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes que ese espacio es tuyo, te pertenece y de alguna forma hasta lo cuidas. De eso se trata el espacio público. Ahí es donde está la calidad, ¿vale? Eso es lo que permite esta motricidad y dinamismo de la ciudad. Podemos hablar de este proyectito que es el Public Space Retail en Shenzhen, en China, y es súper interesante porque es un espacio público integrado. Hablamos en este proyecto, es interesante, yo lo seleccioné el año pasado cuando lo encontré, porque tiene que ver con las escalas, las macroescalas y las microescalas. La microescala es este usuario, esta escala humana. ¿Vale? Y esto es otra interpretación del espacio público. Esto también se puede hacer y se puede tomar como interpretación del espacio público. Ojo, necesitas hacer un análisis, una proyección, pero sí es importante cómo podemos visualizar el espacio no construido en relación a los elementos geométricos que tienen otro uso de suelos, que esto es habitacional,
en relación o relacionados o en función de este espacio público, recreativo, comercial, ¿vale? Entonces, es importante, vuelvo a enmarcar la escala humana, es importantísima, porque es la que le da sentido a todo esto. Si nosotros no tuviéramos ningún elemento humano aquí, la capacidad de comprender el tamaño de esto sería difícil, casi incomprensible. Por eso me resulta bien interesante que tú también en tu proyecto te permitas comprender los manejos de las escalas. Depende del proyecto, depende del tipo de proyecto, manejas un tipo de escala que te sirva para romper con estos constrictos de la forma, de la plasticidad, pero también permitirte hacer un nuevo planteamiento de argumentos. La teoría urbana del espacio público se divide entre muchas observaciones. Por allá en el 87, Ferdinand Tönnies hablaba de la comunidad y la sociedad. Es un postulado donde dice que la sociedad no está esencialmente cohesionada, ¿sale? Junta. O sea, esencialmente nosotros no estamos juntos, no nos congregamos como sociedad, como familia sí, pero estamos esencialmente separados, según lo que dice Tönnies. Entonces, esto lo utilizaban ellos en aquellos años para hacer el planteamiento de ciudad y para hacer estas divisiones. Entiéndase que en esta época había un rollo muy complicado sobre el asunto de la mujer dentro de la sociedad, las razas dentro de la sociedad y las supremacías dentro de la sociedad. Entiéndase quién lo dice, cuándo lo dice y cómo lo dice. George Simmel, por allá en el 03, en 1903, nos habla acerca de la metrópolis y la vida mental, donde nos dice que las interacciones que se despliegan o se desarrollan entre un individuo y la sociedad permiten el aislamiento del espacio. ¿Qué quiere decir? Estos brothers, bueno, George Simmel realmente fue de los primeritos que le dio pauta a lo que para Le Corbusier terminó siendo el planteamiento de la ciudad, que era zonificar. De hecho, es lo que pasó mucho en Brasilia con Oscar Niemeyer y Julio Lugo Costa, donde hacían lo comercial allá, lo habitacional acá, lo educacional aquí, lo de servicios acá, lo de gobierno allá, pero todos separados, porque aquí es donde empezaba a haber una cuestión que se llama autosincrasia, que es querían empezar a forzar que todos se movieran en carro, porque era lo más nuevo. Aquí todavía no empezaba a pegar todo muy duro, pero sí, que cada quien se pudiera mover en auto. En Estados Unidos, luego ya es en la escuela de Chicago, ya con Louis Wirth y David Harvey, también estaba Hitchcock, ya empiezan con este rollo de, no, es que la ciudad tiene que ser el carro, porque Estados Unidos y el carro, y porque todo lo que sucedía en el mundo tenía que ir en función de la potencia mundial que en ese entonces o durante mucho tiempo fue Estados Unidos. Y el potencial de Estados Unidos es el consumismo y esta cuestión del capitalismo, que es más de lo que yo necesito, lo debo de tener porque es parte del modus vivendi. Entonces, se habla también en la escuela de Chicago, que esta es una teoría bastante controversial, un grupo de personas de las cuales formó parte o participó Frank Lloyd Wright en algún momento, y nos dicen que el desarrollo urbano concebido está desde la adaptación del ser humano al entorno, que quiere decir que el ser humano se tiene que acomodar a lo que hay. Y en parte es correcto, pero ellos no lo decían así. Ellos hablaban más que nada, déjenme buscar a ver por decir si vemos el Seagram, el edificio Seagram, y específicamente sobre esta plazuela que tiene el edificio. A ver si se abre. Tiene muy baja escala. Específicamente esta plazoleta, ¿sale? Es fría, concreto, y tú como usuario te debes de acomodar a esto. Por lo tanto, se supone que el Seagram, que es de Van der Rohe, lo hicieron así para que la gente no se sentara ahí, que no estorbara, ¿vale? Querían mitigar el espacio público y querían decir cuándo, dónde y cómo y por qué
la gente podía utilizar el espacio que era parte de la ciudad. Este era el problema grande, este fue el problema fuerte de estos alemanes estando en Estados Unidos, ¿sale? En América, que traían unas rutinas muy fuertes y las tratan de implementar en una comunidad o una sociedad bastante más liberal que sería la americana, a diferencia de la alemana de aquellos años, entiéndase, ¿sale? Entonces, de ahí viene como este problemita de tú como ser humano te adaptas al entorno. Luis Wirth nos habla acerca del urbanismo como forma de vida y que el espacio es un actor de la sociedad, no es nada más un complemento. Y es bien interesante si lo podemos entender por ahí. Todo esto es para que lo vayan juntando, no son teorías buenas o malas, simplemente son teorías que han existido acerca del espacio público y que te pueden ayudar a ti a hacer observaciones, porque hay que trabajarlo. David Harvey en el 73 nos hablaba acerca de la reestructuración del espacio a partir del espacio creado como un proceso capitalista industrial. ¿Qué quiere decir? Diseñar tanto la arquitectura, el microespacio y el macroespacio o la ciudad a partir de el crecimiento económico. Quiere decir que lo que suceda tiene que generar dinamismo económico en la sociedad. Pero hay otras posturas que tienen que ver con el espacio público que te las voy a dejar aquí para no hacer muy largo esto, porque podemos hablar muchísimo tiempo, pero por decir este proyecto en Calgary, en Canadá, donde se apropió, esto es un tipo de urbanismo que se llama pop-up, ¿vale? Como pop, como palomita de maíz, que emerge. Este es un urbanismo que se apropia de espacios ya no utilizados y permite generar espacio público para diferentes condiciones. Aquí hay una teoría mucho más amplia acerca de la utilización del color, de las teorías de integración, sentido de apropiación e identidad, y se permiten diferentes condicionantes. Este proyecto se llama el Parque Parque, el Park Park, ¿sale? Aquí está, el Park Park. Hacen tratamiento en pisos, hacen algún tipo de instalaciones que serían estos. Instalaciones es como si fuera un tipo de galería, una exposición, ¿sale? Un tipo de instalación, pero también permitiendo o fomentando la actividad física. Y sin dejar de lado el concepto del que hablábamos hace rato, que son puntos nodales para interconectar a la ciudad, generar sentidos de pertenencia, identidad, seguridad y mitigar los imaginarios de violencia. Esto es uno de los esenciales de del espacio público y del urbanismo bien aplicado. Ahora, de manera contemporánea, hoy en la actualidad vivimos un problemita que tiene que ver con la disolución de la comunidad, donde se fragmenta, se polariza y se divide a partir de la privatización del espacio. Esto es algo que ocurre comúnmente donde se le niega la posibilidad del disfrute libre al usuario de ciertos espacios. Debería de abrirse de más, con mayor consideración el espacio público para permitir estas interacciones en lugares seguros, amables y con consideraciones de integración y de accesibilidad universal para discapacitados visuales, motrices, etcétera. Entonces, cuando tú arquitecta, arquitecto, comprendes que la ciudad es y se presenta como una serie o conjunto de espacios de uso colectivo, permitirás entender la identidad de esa ciudad, de tu comunidad y sobre todo de ti como arquitecta, arquitecto y de tu proyecto siendo partícipe integral de esa comunidad. No importa que lo vayas y lo vayas a hacer en Guasave o lo vayas a ir a hacer en Mexiquillo o que lo vayas a ir a hacer en Cajeme. No importa. El chiste es que tú comprendas que lo que tú generas como arquitectura se tiene que integrar al espacio público sí o sí y tiene que fomentarse la reacción positiva en el usuario y en la comunidad. ¿Vale? Entonces, recuerda, el espacio es algo físico, pero también es simbólico y social. Y hay que hablar siempre acerca del ordenamiento y la zonificación. Ten siempre el sentido del carácter
la vocación que tiene el espacio. En cuanto a carácter, nos referimos a si son más recreativos, si son más culturales, si son más cargados hacia lo académico, si son más cargados hacia lo político, etcétera, 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 ¿sale? Y recuerda que el espacio público tiene que ver con un ámbito físico de expresión colectiva, donde nos vamos a comunicar, a integrar y a formar partícipe. No le voy a dar más, Arquis, porque son 46 diapositivas. Quisiera que tú con detenimiento y con tiempo te permitas ver estos proyectos que seleccioné para ti, para que los tomes en cuenta como proyectos de espacio público, ¿ve? Nodales de interacción. Este es Colombia, esto es Portland, esto es Copenhague, esto es Lyon, esto es Francia y esto es Sydney. Chécalos. Checa qué puedes encontrar de ellos, qué hay, qué puse yo para ti. Y nada más es como para que lo tomes como una perspectiva. No te voy a hacer un examen sobre esto, ni nada, ni, oye, ¿qué pasó en Lyon en el proyecto de, del examen, el bosque del examen? No te voy a preguntar de eso. Simplemente quiero que te informes un poco, ¿sale? ¿Por qué? Porque la actividad de esta semana, volvemos a lo mismo, es un foro donde te pido por favor que contestes cuál es la postura de tres teóricos. Aquí te pongo personas que sean estudiosas del tema y tres personas prácticas o que hayan ejecutado el proyecto. Un ejemplo de estos podrían ser tres deluxe, que ellos han hecho espacio público. ¿Cuál es la postura si la puedes encontrar? O por decir, Formworks Architects, ¿sale? ¿O cuál es la postura de este amigo, el de Copenhague, que es como el mayor referente? Es Jan Gehl. Este proyecto es de Jan Gehl. Entonces, ¿cuáles son sus posturas acerca del urbanismo? ¿Qué es lo que dicen que es hoy en día el urbanismo? Y me gustaría que tú analizaras si puedes encontrar o percibir algunas de estas posturas, algunos de estos discursos eh, en la manera en la que se hace ciudad o en la que se propone ciudad hoy día en 2021 y si las puedes identificar o no. Entonces, sí me gustaría que eso fuera con lo que participaras en la parte de foro. Recuerda que es para ti, para que tú investigues, para que indagues un poco y te permitas entender esto. Te recomiendo, voy a ver si lo encontramos, Rem Koolhaas libros. Déjame ver si podemos checar. Este de Rem Koolhaas, acerca de la ciudad, es buenísimo. Es cortito, 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 cortito. Y es súper, 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 súper divertido de leer si lo quieres ver así. ¿Vale? Sería muy interesante si lo puedes checar. Este de Rem Koolhaas. También están los de Alvar Aalto. De Alvar Aalto, este desde Alto a Zaha Hadid, ese está bien interesante también. Hay muchísima literatura de Alvar Aalto, este es como de los más fundamentales. Son puros arquitectos que sí ejercen, que sí han construido o ejercieron. Renzo Piano también, que son tendencia italiana, buenísimo, es un teórico, pero también un ejecutor de arquitectura de mucha calidad. O sea, Renzo Piano ha hecho un montón de obra y tiene muchísimos proyectos de súper, 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 súper tendencia. De hecho, por decir, el Pompidou, en el Centro Pompidou, Renzo Piano participó y este creo que todos lo hemos visto en alguna ocasión en alguna clase de historia de arquitectura. Esto es Francia, ¿vale? El Centro Pompidou, que esto es high-tech, pues Renzo Piano participa aquí y tienen teoría. Otro que te pueda recomendar sería Lina Bobardi. Tiene obra muy buena.
Eh, nació en Italia, pero realmente es considerada una brasileña que forjó la escuela feminista y femenina de arquitectura en Brasil. Entonces es un referente súper, súper importante. Obviamente es escuela bastante de algunos años, pero indaga, porque ellos hicieron ciudad, pero hicieron arquitectura, pero escribieron, pero también son teóricos, pero también son prácticos, etcétera. Entonces, eso es lo que yo necesito de ti. Algo en lo que te pueda apoyar o quedó claro la sesión, sino para dar término y cerrar. Ok, perfecto. Entonces dejamos de presentar, dejo de grabar, en un ratito más le subo la videollamada ya que